Muy bien, pues buenas tardes nuevamente a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión de métodos numéricos. Pueden quizá visualizarme un tanto aquí. De hecho, la idea es que en su momento utilicemos el pizarroncito, que a pesar de ser pequeño, pues permite transmitir las ideas que yo les presente en una forma gráfica, en una forma como si estuviéramos en el salón, ¿verdad? Bueno, fuera que ya hubiera posibilidad de estar como antes en el salón, pero bueno, de acuerdo. Pues bienvenidos, como les decía, a métodos numéricos. Por ahí ya en el Eminus, en contenido, anoté una especie de introducción y posteriormente lo que son los temas que en su momento vamos a empezar a estudiar. ¿Alguien más entró? Ok. No sé si alguien de ustedes ya ha observado lo que está ahí. Si no, bueno, de todos modos vamos a verlo en su momento. Voy a pasar lista para podernos ir conociendo. Ok, ahí ya tengo más. Normalmente les pediría que en esta primera sesión abrieran sus cámaras para podernos conocer. No es lo que va a llevarse a cabo normalmente, sino que únicamente sería en esta ocasión. Pero bueno, la universidad no nos permite insistir en que abran sus cámaras. Si alguien voluntariamente quiere hacerlo, bienvenida la idea. Quien no, bueno, pues puede seguir con su incógnita. Ok, pero sí tengan previsto abrir su micrófono para que vayan contestándome conforme vaya mencionando sus nombres aquí en la lista. Esta es una primera versión, normalmente me pasan 2 o 3 versiones de la lista hasta que ya queda la definitiva. Entonces, pues por el momento vamos a ver quiénes ya están. Aguilar Hernández, Álvaro, Azael, ¿no? Arenas Rosas, César, Presente. bien. Casas del Valle, Elder, Presente. bien. Chacón, Rivera, Janjob o Janjob, Cortés, Piedra, Emanuel, Presente, profe. bien. Domínguez Landa, Daniel Eduardo, Presente. bien. Domínguez Cholo, José Eduardo, Presente, profe. gracias. Fernández López, Emanuel, Presente.
Bien. García Velasco Fred Josué. Presente. Bien. González Hernández Rafael. Presente. Ok. Guevara Suárez, González Laureano Luis Gustavo. Presente. Guevara Suárez Gustavo. Presente. Bien, los dos anotados. Landa Ladrón de Guevara Diego Alberto. Presente, profe. Bien. Landa Quiñones Axel Suriel. Presente. Okay. López Quirós Claudia Getsemaní. Presente. Okay. Martínez Condado Jarod Natanael, perdón. Presente, profe. Presente. Sí. Méndez Castillo Sergio Javier. Presente. Okay. Mortera Gómez Óscar. Presente, profe. Muy bien. Ortiz Campos René Alejandro. Presente, profe. Bien. Pérez Morales Miguel Ángel. No. Rivera Vázquez Edgar Giovanni. Presente, maestro. Okay. Rodríguez García Ramsés. Presente, maestro. Rodríguez Mújica Michel. Presente. Okay. Romero Jonathan. Presente. Bien. Ruiz Méndez Francisco. Presente, maestro. Okay. Sánchez Morales Juan Diego. Presente, maestro. Okay. Soto García Johnny Néstor. Presente, maestro. Okay. Vélez Cinta Jesús David. Presente, profe. Okay. Zabaleta López Uriel. Presente, profe. Muy bien. Bueno, pues hay 3 personas. Voy a volver a nombrar por si acaso no escucharon o no contestaron. Aguilar Hernández Álvaro Azael. Presente, profe. Chacón Rivera Janjop. No está. Y Pérez Morales Miguel Ángel. Tampoco. Bueno. Pues de 29, 27 asistentes, me parece muy adecuado para hacer la primera clase. Antes en el presencial, hace muchos años, escudándose en que apenas venían exámenes de la segunda oportunidad y demás. Me acuerdo que asistía del orden del 25 al 30% del grupo. Qué bueno que se haya revertido ya esa tendencia y que cada vez sean más responsables. Los felicito, vale la pena. Bueno, bien. Antes de seguir adelante, tengo desafortunadamente que comunicarles, y digo desafortunadamente porque de una u otra forma impacta en todos y cada uno de los alumnos, lo siguiente. Afortunadamente, después de impartir clases durante casi 37 años en la universidad,
ahí en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, reconocidos 34 años. Me han autorizado mi jubilación. Desafortunadamente, no me dieron a conocer el documento aprobatorio cuando se llevó a cabo el fallo del Instituto de Pensiones del Estado. Esto es allá por julio-agosto de 2020. Posteriormente, al representante de la facultad del FESAPAU, yo le estuve preguntando, pero bueno, también no tenía información hasta que ya pues, representante de alto nivel del FESAPAU, le hablé, me apoyó y me entregó hace una semana escasamente el documento en donde en agosto de 2020 autorizaba mi jubilación. Entonces, pues yo empecé a hablar con los directores de las facultades para decirles que pues quizá lo más conveniente era que antes de que empezara el semestre, pues hubiera ya quien me sustituyera para poder retirarme y no empezar un curso que pues Dios mediante, ¿verdad? Probablemente no voy a terminar yo. Tanto la universidad como el FESAPAU me ponen del orden de 2 meses para que tramiten ya mi baja definitiva y me incorporen como pensionado. En ese plazo, pues tenía yo, o tengo, mejor dicho, tengo que seguir impartiendo la clase y pues por reglamentos y estatutos y demás, no era posible que alguien me pudiera haber sustituido desde el día de hoy que estamos iniciando el semestre, que era lo que yo quería para no afectarles, porque independientemente de las ganas que le eche, porque yo voy a continuar echándole muchas ganas a la clase, de una u otra forma van a tener una transición allá por el inicio del mes de abril, en donde está planeada mi baja definitiva, con otro maestro. ¿Quién va a ser? Pues no sé. La verdad, ahí sí depende de las autoridades, pero es un hecho en esa fecha, a principios de abril, antes del 10, probablemente entre el 6, 7, 8 de abril, yo me vaya. Les comento esto de una vez, ¿verdad? Para que lo sepan. De una o de otra forma, pues la universidad y en particular la facultad tienen la obligación de que ustedes tengan las clases respectivas, continúen aprendiendo. Pero insisto, yo sé que todo cambio trae algunas consecuencias, para bien o para mal. En este caso yo esperaría que fueran para bien, pero sí hay cambios. Quisiera yo pensar ilusamente que a partir de este momento, pues tienen ustedes a lo mejor todavía un plazo para, si lo desean, cambiarse de grupo. No sé la verdad si se los permitan, quisiera imaginar que sí, por si no están de acuerdo con esto que les estoy comunicando. Desafortunadamente, pues yo ya no puedo seguir adelante con las clases. Entonces, dado que ya está todo autorizado, pues nada más espero este último trámite para dar el paso decisivo. Creo que era muy conveniente que ustedes lo supieran inmediatamente después de los directores, que son los que hasta ahora les he comunicado esto, para que lo sopesen en su mente, en su ideario de que si es conveniente que sigan aquí o no, ¿verdad? Tenemos la clase
martes de 18 a 20, o sea, 6 a 8 de la noche, miércoles de 6 a 7, 18 a 19, y jueves también de 18 a 19, o sea, de 6 a 7. Tengan la seguridad que en ese lapso yo estaré tratando de aportar lo mejor de mis conocimientos. Tengo ya alguna experiencia dando el curso, lo que ahora llaman la experiencia educativa, ¿verdad?, de métodos numéricos, y pues trataré de que se lleven un buen caudal de conocimientos y una buena impresión de su servidor. Entonces, pues, ese es el primer mensaje después de conocernos a través de este medio. Sí, que también desafortunadamente no pudo ser en persona esto, por todas las cuestiones de la pandemia que conocemos ampliamente, y pues tuvo que ser a través de forma remota. Yo tengo ya, en este mes cumplo 69 años, entonces pues eso también me implica decir, bueno, que venga sangre nueva. Hay nuevos maestros y maestras en la facultad que son excelentes, que tienen todos los conocimientos y van adquiriendo la experiencia y sobre todo ese empuje nuevo que los va a llevar a mejores lugares en el magisterio. Y pues no me queda más que esperar comentarios de ustedes, quejas, sugerencias, en fin, lo que gusten. Adelante, quien quiera hablar, pues con todo gusto active su micrófono y adelante. Por mí no hay problema, maestro, todo bien. ¿No? Profe, yo Sí. tengo una duda. Sí, respecto a que dice que, bueno, entonces en este semestre ya se jubilaría o algo así, ¿no? Sí, exactamente es lo que les estoy tratando de dar a entender, que quedaría trunco el curso conmigo, y claro está, como ya el director está avisado, él debe de estar buscando ya una maestra o maestro que continúe con el curso cuando a mí la universidad me diga hasta aquí ya está tu baja. El gran problema es ese, que yo quise que la baja fuera la semana pasada, que fue cuando yo me enteré, y que era el momento oportuno, diría yo, de decir no les va a afectar a los alumnos, yo me voy y ya antes de que llegue el semestre entra alguien más, pero me dicen que no es posible eso, que yo tengo que hacer este último trámite de baja que debe durar 2 meses. Está bien, profe, ya entendí. ¿Ok? Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por comunicarnos esto. Sí. Y si hay una manera, los que gusten, obviamente está abierto. Ahorita hasta el viernes está para las altas y bajas de experiencias educativas. Sí, gracias por la información. Adelante. Pues muchísimas gracias por comunicarnos y esperemos que el mucho tiempo que estamos dando el curso, pues sea productivo y que todos aprendamos de todos, ¿vale? Muchísimas gracias, profe. Sí, no, al contrario. Gracias por tu comentario y el de los demás. ¿Alguien más? Ok. Bien, pues entonces, dado que ya
tienen esta noticia ya, digamos que procesada, entendida. Vamos a empezar como si no fuera a ocurrir esta decisión en su momento. Voy a continuar, ¿verdad?, con la clase. ¿Cómo va? Bien, entonces empezaré por compartir pantalla de lo que les decía. Vamos a... Okay. Bien. ¿Están viendo ya el Eminus? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, maestro. Sí, profe. es. Muy bien. Entonces, como les decía, aquí primeramente puse algunas ideas que me vinieron a la mente. Dice, ¿por qué métodos numéricos? De hecho, esta experiencia educativa trata con números, pero los trata en una forma metodológica. Esto es, considerando métodos, o su sinónimo en la vida común, procedimientos, que utilizan únicamente números y operaciones aritméticas para resolver problemas de ingeniería que de otra forma sería muy difícil o a veces imposible de resolver. Y al decir operaciones aritméticas es tal cual: suma, resta, multiplicación y división. Claro está, también hay que agregar que se llevan a cabo operaciones lógicas, operaciones del tipo lógico, como las de la programación de computadoras. Es muy común encontrar en los procedimientos que vamos a estudiar que de pronto nos detenemos y decimos, si X es mayor que 0, entonces realiza estas operaciones. En caso contrario, realiza estas otras. Ese es el tipo de operaciones lógicas que agregaría yo a las operaciones aritméticas para la solución de problemas de ingeniería, y no tan solo de cualquier rama de la ingeniería, de la ciencia en general. Voy a dar lectura a estos párrafos para que los pueda ampliar inmediatamente después. Dice, los métodos numéricos han llegado a ser una herramienta muy importante e indispensable en la ingeniería. Si bien algunos de ellos fueron descubiertos desde las culturas más antiguas, y aquí quizá me faltó también los babilonios, griegos, egipcios, árabes, otros métodos son más recientes, de la época de Newton, Gauss, Euler y matemáticos o físicos de esa época, etcétera. Y en la actualidad, maestros e investigadores de diferentes universidades y obviamente institutos dentro de las universidades se dedican a esta materia, a los métodos numéricos. Por sí solos no nos ayudarían de mucho, como lo pueden quizá imaginar,
si los griegos y los egipcios los conocían, los ponían en práctica, pues para ciertos problemas de una cierta magnitud, probablemente sí. Pero ¿qué implican en contra los métodos numéricos? Realizar cientos, miles o a veces más que cientos de miles de operaciones aritméticas. Entonces, a veces los veían nada más como una curiosidad matemática. ¿Qué pasa después? Bueno, como dice en el segundo párrafo, es pertinente anotar que las aplicaciones de los métodos numéricos en la ingeniería y ciencia y otras disciplinas asociadas ha sido posible por el desarrollo exponencial del poder de cómputo. Esto es, la evolución de las computadoras y el software, velocidad y precisión en los cálculos, podríamos asociar, han permitido que los métodos anotados, o sea, los numéricos, se puedan aplicar en problemas reales, que de otra forma se resolverían en mucho tiempo y con alta posibilidad de cometer errores de cálculo. En el momento en que las computadoras permiten realizar miles de operaciones por segundo o en fracciones de segundo, y con una precisión controlada, con una exactitud controlada, y nótese que en este momento no estoy diciendo precisión absoluta o infinita, ni exactitud total. Hablo de control, de controlar la exactitud y por lo tanto los errores que puedan surgir tanto al tomar datos de la realidad como al trabajar las operaciones aritméticas con esos datos. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver también que las computadoras están sujetas a sufrir errores y no tan solo porque no se hayan programado adecuadamente, sino porque por la misma naturaleza y precisión finita en que pueden usar los números, más allá de esa precisión pueden surgir errores. Entonces, el ingeniero o el investigador debe de tener mucho cuidado de poder saber cuál es la exactitud relativa con que está obteniendo sus resultados, o lo que es lo mismo, cómo está afectando el error. Vamos a ver que hay diferentes tipos de errores, cómo está afectando el error a los resultados que obtenga, ya que hay casos en los que el resultado puede dar lugar a una aplicación que traiga consecuencias, pues, desastrosas si no se tiene cuidado de saber mi resultado, cuánto de error tiene, le llamo yo, de contaminación, cuánto se ha contaminado de un error. Entonces, esto último que dice, de que las computadoras se aplican junto con los métodos numéricos para resolver problemas reales de ingeniería, que de otra forma esa solución en forma manual llevaría mucho tiempo y gran posibilidad de errores. Eso implica tiempo haciendo los cálculos manuales, errores, equivocándose quien está haciendo los cálculos, personas humanas. Ahorita viene a mi mente que, por ejemplo, en el proyecto Manhattan que dio lugar a la bomba atómica, ¿sí? Desafortunadamente ese proyecto pues,
tuvo éxito, contrataban calculistas porque como no se tenía el equipo de cómputo necesario para realizar las operaciones, contrataban calculistas que organizaban para realizar las operaciones de la ingeniería en lo que era el objetivo del proyecto y en sus objetivos parciales. Y al igual que ese proyecto, pues si uno busca en la historia de la ingeniería, va a ver que durante mucho tiempo era muy común contratar calculistas, hasta en las empresas contratistas de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecánica, de ingeniería hidráulica, de construcción, etcétera, para que llevaran a cabo las operaciones. No sé si ustedes en algún momento llegaron a escuchar que había reglas de cálculo con las cuales empezaba el ingeniero a tener una habilidad que le permitiera hacer operaciones, pues casi las de las calculadoras actuales, únicamente con una regla. Yo por ahí tengo todavía una, porque cuando empecé a estudiar el curso de topografía, el curso de pues el mismo métodos numéricos, usábamos una regla de cálculo antes de tener interacción con una computadora que le daba servicio a todo el alumnado de la facultad. Tuve la fortuna de estudiar en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y se tenía un equipo IBM 1130 que tenía, imaginen ustedes, tenía la fabulosa memoria de 8K. ¿Sí saben lo que son 8K? Digo, ahorita que ya se manejan esta laptop con la que estoy trabajando, tiene 8 gigabytes de memoria. Gigabytes. Aquellos eran 8K bytes. Y tenía 2 discos. Uno de ellos para el sistema operativo y la aplicación del lenguaje de programación que era Fortran, una palabra que se compone de 2 palabras tomando una parte de cada una de ellas, Fórmula, Translation, Fortran, y que sabíamos que teníamos 750 KB en cada disco y solamente en uno de ellos podíamos grabar datos o programas. El otro disco era para el sistema operativo de la computadora. Entonces, imagínense 8 KB. ¿En qué lo asociarían ahorita? Porque pues ya ni siquiera en una USB, ya no hay disquetes, que eran los que podría decir tenía una capacidad equivalente a tanto una parte de un disquete. No, era muchísimo menos. Bien, entonces, les decía, en su momento enseñaban a usar la regla de cálculo y había que hacer las operaciones. Claro está, ¿cuántos decimales les gustarían para que tuviéramos exactitud o precisión? Bueno, pues los enteros y quizá 2 decimales, cuando mucho, en las respuestas. Pero bueno, de una u otra forma, así se construyeron edificios, presas, se echaron a andar ferrocarriles, barcos, aviones, carros, aún sin computadoras. Ya se tenían los primeros avances para aplicar los métodos numéricos, pero claro está, con la computación en forma paralela, métodos numéricos, computación, pues se vino
todo el desarrollo que actualmente conocemos. Claro está, las computadoras actualmente pues tienen mucho más usos que el de cálculos de ingeniería. Por eso tienen esa aceptación popular tan grande. Y no se diga los teléfonos inteligentes. En fin, por lo expuesto, se justifica estudiar y practicar los métodos numéricos más utilizados, o sea, estudiar esta experiencia educativa. No es solo aprender los conocimientos, sino practicar y practicar, resolviendo problemas hasta entender y dominar cada método. Espero que al avanzar en el curso visualicen los motivos para escribir esta sección. Bien, este penúltimo párrafo quisiera también ampliar lo que dice. No sé si algunos de ustedes sepan jugar ajedrez o damas. ¿Alguien sabe? Un poco sí. De ajedrez. Un poquito de ajedrez, sí. Qué bueno, me parece muy adecuado. Bien, con la idea del ajedrez, yo trato de explicar el cómo se deben de estudiar los métodos numéricos. Quienes saben jugar ajedrez recordarán que primero tuvieron que quizá observar, después aprender las reglas de cómo se mueve cada pieza, después empezar a practicar, a jugar con alguien. Pero ¿quiénes se vuelven campeones? ¿Quiénes se vuelven expertos en ajedrez? Pues aquellos que están juegue y resolviendo quizá algunos libros que traen algunas, no son adivinanzas, sino que son problemas de ajedrez, ¿verdad? Esto es, el saber cómo se mueven las piezas nos da apenas, ¿qué sería? Un 1% de si quiero ser un buen jugador o un campeón de ajedrez. Lo demás es practicar y practicar y practicar. Claro está, no le quito el mérito a la habilidad, al ingenio que ya cada quien traiga para poder jugar e idear jugadas especiales que derroten al contrario. Pero en general, si no practicamos jugando ajedrez y sobre todo con alguien que sepa más que uno, difícilmente va uno a avanzar. Entonces, así son los métodos numéricos. El poder aprender todos y cada uno de los métodos no es suficiente. Aquí lo importante es saberlos aplicar para resolver problemas correctamente, esto es, llegar al resultado correcto. ¿Y eso cómo se obtiene, esa habilidad? Pues resolviendo problemas de métodos numéricos, porque sólo así podremos aplicar las reglas, los pasos o etapas de los métodos, de los procedimientos, para la solución de problemas. Claro está, también de fuera hay que traer los conocimientos necesarios de álgebra, geometría analítica, cálculo de una variable cuando menos, un poquito de álgebra lineal para cuando se resuelvan sistemas de ecuaciones lineales. En fin, ese es el punto clave para poder realmente no tan solo aprobar métodos numéricos, sino decir, ya aprendí métodos numéricos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? No, maestro, por el momento no. Por el momento no, profe. No, maestro. Estamos bien. No, profe. Ok, bien. Déjenme ver si encuentro la regla de cálculo, la debo tener por aquí, se las muestro.
Bueno, lamento decirles que no la encontré. En fin, la voy a buscar y por ahí queda pendiente. Bien, contenido. En la siguiente sección, bajo el título de unidades temáticas, se describe el conjunto de temas que incluye el curso, ahora también denominado experiencia educativa. Al consultar las unidades se tendrá una idea de los conocimientos que se deben adquirir, o sea, los que están por enseñarse. Es pertinente aclarar que como antecedentes, el alumno debe de haber cursado y aprobado álgebra, geometría analítica, cálculo de una variable, así como tener conocimientos básicos de álgebra lineal y quizá estar por cursar o ya sepa qué son las ecuaciones diferenciales ordinarias, porque un tema abarca la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Unidades temáticas. Esto es básicamente tomado del programa oficial que marca la universidad. Desafortunadamente, por ahí yo he identificado que tiene algunos errorcillos y algunas cosas que creo yo que deben de cambiarse. Y el programa que está aquí es básicamente aquel, pero según yo, corrigiendo las cuestiones que les comento, que no las veo bien en el programa oficial. Errores, aproximaciones y algoritmos serán el tema 1 con el contenido que viene a continuación. Una pequeña introducción. Aquí debo de corregir yo, porque debe decir 1.1 introducción, de ahí 1.2 incertidumbre y corregir los demás números. Bueno,
Queda pendiente también este. Incertidumbre en los datos y propagación de errores. ¿Y qué son los errores inherentes? 1.2, errores absoluto y relativo, definición y ejemplos. Aquí es como les decía, hay diferentes tipos de errores y también desde el punto de vista que se enfoque el entendimiento o la clasificación de los errores, tenemos que ver a qué se refieren. 1.3, errores de punto flotante y aritmética de las computadoras. Como normalmente nos basamos en las computadoras para resolver problemas que impliquen métodos o que involucren métodos numéricos, pues cuando menos se debe de tener una idea de cómo manejan las operaciones las computadoras y a qué se le llama el punto flotante y el error de punto flotante, que aquí es más que error, es representación en punto flotante de las computadoras. Este también se va a corregir. 1.4, punto y guión, algoritmos y convergencia. Específicamente aquí vamos a ver, bueno, existe el concepto de algoritmo, pero específicamente se tienen algoritmos numéricos. Esos son los que interesan para los métodos numéricos. Entonces, esos son los que vamos a ver qué definición se tiene, qué idea en general podemos tener de ellos y qué vamos a entender por convergencia de un algoritmo. Este concepto de convergencia prácticamente proviene del concepto de convergencia de una sucesión tal cual se maneja en matemáticas, específicamente ya sea en análisis matemático o en cálculo. Convergencia de una sucesión. Si pueden por ahí ubicar ese concepto, ya sea recordándolo o leyendo algo, sería bueno para ese momento. Ahí termina el tema 1 y viene ya el tema 2, en donde ya se ve propiamente lo que son métodos numéricos, bajo el título de solución numérica de ecuaciones algebraicas y trascendentes. Claro está, aquí primeramente pues vamos a conocer cuál es el concepto de ecuación algebraica, cuál es el concepto de una ecuación trascendente, en qué se diferencian cada una de ellas y qué se entiende por la solución numérica respectiva. Empezamos en el momento con 2.1, que es la introducción. 2.2, cuál es el método gráfico para resolver una ecuación. La separación de funciones e interpretación geométrica. 2.3, métodos iterativos, tolerancia, definición y ejemplos. 2.4, métodos en intervalos cerrados, métodos por tanteos, el método de bisección, el método de falsa posición, ejemplos y problemas propuestos. No me extendí en métodos iterativos, pero sí vamos a conocer a qué se refieren, porque el nombre de iterativo, que viene del concepto de iteración, por cierto, nada que ver con lo que luego, no ustedes, ¿verdad?, pero algunas alumnas y alumnos dicen muy comúnmente interacción. Ese concepto es otra cosa. Aquí es iterativo, iteración, son las palabras correctas. De ahí, el 2.5, vamos a ver
métodos abiertos, ¿por qué se llaman abiertos? Y en su caso el método de Newton-Raphson, que se basa en un principio o en un conocimiento de cálculo de una variable, método de la secante y el método de Miller, ejemplos y problemas propuestos. 3. Solución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. 3.1, una introducción al tema. 3.2, métodos de Gauss y Gauss-Jordan, ejemplos y problemas propuestos. 3.3, métodos de Jacobi y Gauss-Seidel, ejemplos y problemas propuestos. Aquí en particular les adelanto que los métodos del 3.3 de Jacobi y Gauss-Seidel son métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. En cambio, Gauss y Gauss-Jordan son lo que se llaman métodos directos, que no requieren estar iterando para llegar a la solución. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas y depende del tipo de problema que se vaya a resolver, de cuál sea el método que vamos a aplicar. 3.4. Valores y vectores característicos y ejemplos. Aquí normalmente, y este es uno de los puntos que quiero aclarar, el programa no incluye este tema, pero más adelante en otras experiencias de ingeniería se van a encontrar con estos conceptos, sobre todo en ingeniería eléctrica, y posteriormente en la práctica. Entonces, más vale que desde aquí empecemos a conocer qué son y qué métodos existen para resolver problemas de este tipo, también conocidos como valores y vectores propios, o pomposamente hace tiempo decían eigenvalores y eigenvectores, agregándoles una parte, creo que en alemán. Después, en el tema 4, viene interpolación, derivación e integración numérica. También nuevamente se inicia con una introducción al tema o a los temas. 4.2, interpolación por polinomios de Newton. 4.3, interpolación por polinomios de Lagrange. 4.4, derivación numérica con diferencias finitas. Aquí precisamente, si no se conoce el tema de derivar de acuerdo a cálculo de una variable, pues no se va a poder entender el método o los métodos para derivar numéricamente. Se necesita el concepto del cálculo de una variable. Igual en el 4.5, integración numérica. Quizá en cálculo hayan visto algunas integrales definidas que son en las cuales se pueden realizar operaciones de integración numérica para resolverlas. Entonces aquí vemos fórmulas específicas como la del trapecio o de Simpson para llevar a cabo integrales numéricas y de esa forma resolver integrales definidas. Terminamos con ejemplos y problemas propuestos. Como pueden observar en este tema, primeramente trabajamos interpolación. De hecho, quienes llevaron geometría analítica y recuerdan sus temas, deben de recordar la forma más sencilla de interpolar, que es la interpolación lineal. Bueno, pues esa es una particularidad, una fórmula muy específica de la interpolación. Las fórmulas que abarcan estos temas son más generales. No tan solo me generan una interpolación lineal, o sea, una recta, sino que me pueden generar polinomios que me representen
adecuadamente o lo más cercanamente una función que solo se conoce en forma de puntos finitos. En cuanto a derivación e integración, pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes deben de haber aprendido a derivar y a integrar, pero casi en forma lo que se llama analítica. Esto es obtener funciones como derivadas de funciones, obtener primitivas o antiderivadas como integrales de funciones. Bueno, pues aquí específicamente vamos a aprender cómo se puede trabajar únicamente, como les decía, con operaciones aritméticas para aproximar, y desde ahorita grábense esa palabra, para aproximar resultados de derivación y resultados de integración, bajo ciertas condiciones. Bien. En el tema 5, y es en donde les decía que probablemente si están llevando ya ecuaciones diferenciales ordinarias, pues qué bueno, porque ya tendrán el concepto, ya que aquí en métodos numéricos, pues no se puede uno detener a ver la teoría de ecuaciones diferenciales. Aquí ya se ve la solución numérica de las mismas. Se empieza con una introducción y qué es el concepto de solución de una ecuación diferencial como subtema 5.1. Pasando al 5.2, a empezar a ver los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, que son, por así decir, las más sencillas de resolver. ¿Qué métodos se estudiarán? Método de Euler o métodos de Euler, métodos de Rensch-Coutard y el método del polígono mejorado. Pasa uno después al 5.3 a lo que se llaman problemas de valores en la frontera, que no tan solo abarca ecuación de orden 1, sino se pueden ya trabajar de un orden superior. En el 5.4, y aquí sí porque el programa oficial lo pide, hay que ver los conceptos de la solución de ecuaciones diferenciales parciales. En particular, qué es la ecuación de calor y qué es la ecuación de onda. Se termina con ejemplos y problemas propuestos. Bueno, eso de se termina es un decir. Normalmente al avanzar en cada subtema o subsubtema es necesario ver los ejemplos y los problemas propuestos. Quizá para no repetir en cada uno de ellos, pues se ponen al final del tema respectivo. Se termina normalmente con la regresión y ajuste de curvas. El 6.1 con una introducción al tema, 6.2 en particular con lo que se llama el método de mínimos cuadrados, se ve la regresión lineal y se pasa a la regresión polinomial. Hay otro tipo de regresiones exponenciales, logarítmicas, que normalmente, bueno, pues a veces se ponen en el temario, pero pocas veces da tiempo de verlas. Entonces, si se puede ver, qué bueno, y si no, pues cuando menos estos dos temas los preparan para problemas que puedan ver en experiencias educativas de semestres superiores. La regresión lineal normalmente lo que genera es una recta de un ajuste por mínimos cuadrados. En cambio, en la regresión polinomial se generan no rectas, sino se pueden generar ecuaciones de segundo grado que representan ya sean parábolas o figuras de ese tipo, polinomios de tercer grado, de cuarto, que representen en forma
muy adecuada datos de funciones que se hayan obtenido de un experimento, de una observación en campo, y que se ajusten lo mejor posible estos polinomios o esta recta a describir la función, la relación variable dependiente de variable independiente en fenómenos de los cuales queramos obtener su comportamiento, su función. Nuevamente también se pone como ejemplos y problemas propuestos al final, pero en general pueden irse mirando en cada subtema, igual aquí también. Bien, entonces este es un panorama general de los temas. Como pueden observar, los temas en sí no implican algo desconocido. Ustedes han enfrentado la solución de ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones algebraicas? Pues desde ahorita les digo, normalmente es cuando tenemos un polinomio de grado 1 o sobre todo de grado mayor que 1 igualado a 0 y se requiere calcular los valores de la o las incógnitas que satisfagan esa igualdad a 0. Esas son las ecuaciones algebraicas. Polinomios igualados a 0 en los cuales se pretende resolver, o sea, calcular el valor de la o las incógnitas que satisfagan dicha ecuación. En cambio, las ecuaciones trascendentes pueden tener términos de polinomios, pero sobre todo incluyen también términos con funciones trascendentes, como cuáles, como las logarítmicas, como las exponenciales, como las trigonométricas o combinaciones de ellas. Entonces, ese es otro tipo de ecuaciones, pero la idea sigue siendo la misma. Resolver esas ecuaciones es, una vez igualada la expresión a 0, encontrar la o las incógnitas, esto es normalmente las X, las Y, como le estemos llamando a las incógnitas, que satisfagan las igualdades respectivas, normalmente igualadas a 0. Desde ahora váyanse acostumbrando a que en métodos numéricos prácticamente todas las ecuaciones requieren primero tener una igualdad a 0, haciendo, claro está, las operaciones válidas del álgebra con los diferentes términos para que queden normalmente del lado izquierdo de la igualdad toda la expresión algebraica y del lado derecho el 0. Sistemas de ecuaciones lineales, pues también quizá han resuelto desde la secundaria, ¿verdad? Y más para acá en diferentes cursos de matemáticas, sistemas de ecuaciones lineales de 2 incógnitas, de 3 incógnitas, no sé si de 4 o más, pero con métodos que se aplican únicamente cuando tenemos un pequeño número de incógnitas. En cambio, estos métodos nos van a permitir resolver sistemas de cientos o a veces hasta miles de ecuaciones y de incógnitas, con las condiciones de que el sistema sea autoconsistente, esto es, que tenga solución y que la solución sea única, ya que si no es ese tipo de ecuaciones, no caen en los métodos que se estudian en este tema. Nuevamente, también derivación e integración, conceptos que ya conocen, quizá ecuaciones diferenciales no precisamente, y pues a lo mejor han hecho ajustes de rectas con mínimos cuadrados, ¿verdad? A lo mejor ya tienen
el conocimiento básico de a qué se refiere. En fin, que lo que quiero es que vean que los métodos numéricos en sí no son algo totalmente extraño, algo que por primera vez se enfrenta uno a sus temas. No, son temas que normalmente ya se conocen, pero ahora se ve cómo se van a resolver de una forma quizá un poco más general, utilizando la computadora y sobre todo teniendo cuidado de los errores que estén presentes en los resultados. Eso, insisto, es muy importante. Nuevamente, comentarios, ideas o algo al respecto de las unidades temáticas. Ahorita vamos a ver la bibliografía. Eso viene luego. No, profe, todo bien. Ok. Todo perfecto. Ok. Regresamos a contenido y vemos la bibliografía específica. ¿Por qué le puse específica? Bueno, porque bajo las condiciones de la pandemia quise buscar libros que están en el programa oficial de la materia, pero que además se puedan conseguir relativamente fácil o fácilmente en Internet. En particular, el libro 2, el de Nieves Hurtado Antonio y Domínguez Sánchez Federico, Métodos numéricos aplicados a la ingeniería, está en el acervo de libros electrónicos de la USB. Ahorita vamos a ver inclusive su portada. Entonces, ahí hay doble ventaja. ¿Por qué? Porque al ser ustedes usuarios de libros electrónicos, pues no necesitan estar físicamente en la biblioteca de la USB. Pueden estarlos leyendo, utilizando a distancia, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando. Y bueno, si es necesario, creo que eventualmente permiten la entrada de hasta un 25-50% de usuarios de la biblioteca y pueden consultarlos. En el caso del libro 1, que es el que normalmente he llevado en los diferentes cursos de métodos numéricos, lo busqué en la USB, electrónicamente no lo encontré. En la facultad, en la biblioteca de la facultad, sí está físicamente, hay varios ejemplares inclusive, pero yo he visto en cursos anteriores, y no dudo en este, que las alumnas y alumnos con relativa facilidad lo han conseguido en Internet. No me pregunten cómo, porque yo tuve que inscribirme a un sitio que se llama ScriptD, pagar una membresía de 3 meses, porque ya después me di de baja, y ahí fue donde yo lo bajé. Entonces, como esta quinta edición es la que anda normalmente en Internet, es la que yo sugeriría que tengamos en forma común, ustedes y yo, para poderla ir estudiando. Hay ediciones más actuales, creo que ya llegó hasta la 7ª. Yo por ahí el otro día había comprado antes de la pandemia, últimamente casi no salgo a buscar libros. Había visto a la 7ª, no sé si ya haya la 8ª edición, pero la 5ª es muy relativamente sencillo de conseguir en Internet. Si ustedes le buscan, no dudo que lo van a encontrar, ¿sí? Para que Maestro, no tengan que inscribirse a ScriptD y pagar. Sí, adelante. ya encontré el libro ese que está diciendo la 7ª edición. Lo puedo descargar si quieres, lo puedo pasar por aquí.
Ah, perfecto. Eso estaría muy bien. Claro, voy a proceder a descargarlo. De Chapra y Caneri. Pregunto. Sí, es ese. Ya lo encontré. Perfecto. Adelante. Gracias. ¿Quién eres? Claro. Chacón Rivera. Bueno, muy bien. Tomamos en cuenta tu iniciativa. Si quiere, después le puedo mostrar en qué página busco los libros. Ah, correcto. ¿Cómo no? Muchas gracias. Claro que sí. Los maestros no tenemos permitido piratear. Eso sí, lo respeto mucho. Pero sí, pues el que muestre la página no implica otra cosa. Ok. Bien, entonces, ese es métodos numéricos. Ya les hablé del de métodos numéricos aplicados a la ingeniería y ahora del 3, Burden, Richard y Fires Douglas, análisis numérico. Bueno, ya está en la 10ª edición, si no es que ya salió una nueva. Yo tengo hasta la 10ª. ¿Por qué se llama análisis numérico? Bueno, entre los matemáticos es pues una especie de ética o regla que cuando se habla de análisis se está hablando de algo más completo, más de demostraciones, más riguroso en pocas palabras. Entonces, este libro de análisis numérico es muy bueno, la verdad es muy bueno, solo que tiene más material que el tiempo que tenemos en el semestre nos puede dar. ¿Por qué? Porque incluye muchísimas demostraciones de teoremas en los cuales se basan algunos métodos numéricos y estos otros libros no entran tan a detalle en esas demostraciones, que alguien en ingeniería podría decir, ¿para qué quiero saber la demostración? Sírvase mejor saber cómo aplicar correctamente el método, en qué condiciones se debe o no aplicar, y dejo las demostraciones de que estén en un libro y cuando lo necesite, pues ahí está para demostrar el teorema o el método, ¿verdad? Y pues sí, en cierta forma yo concedo razón a ese aspecto. Entonces, este libro de análisis numérico, por eso no se llama métodos numéricos, se llama análisis numérico, es un poco más completo que los otros, tiene más rigurosidad y es muy bueno, ¿sí? Y la 7ª edición anda por ahí también en internet, relativamente fácil de conseguir y descargar. Entonces, estos 3 libros son, digamos, en los que más nos podemos basar, independientemente de que en el programa oficial vengan otros más. Con estos es más que suficiente. Ahora bien, el análisis numérico también, físicamente en la facultad, en la biblioteca de la facultad, hay varios ejemplares. Entonces también se puede utilizar, se les pueden sacar copias, etc. Igual que el de Nieves Hurtado. Bien, entonces les decía, les iba a enseñar las portadas, el de métodos numéricos de la 5ª edición, para empezar. Esta es la portada. Métodos numéricos para ingenieros, 5ª edición de Steven Chapra, Raymond Picanelli. Entonces, su compañero Chacón dice que ya vio hasta la 7ª edición. Bueno, pues ya la pondrá en su momento quizá en forma común y también la podrán ver, ¿verdad? Ese es entonces el 1. Ya, y aquí ya viene, es de la McGraw-Hill. Vienen ya los diferentes, el contenido, quiénes lo tradujeron, quiénes hizo la revisión técnica, etc. Bueno,
Dejo ese. A ver el chat que tiene. Pues tiene lo de Chacón. Federico C. Domínguez Sánchez. Y el Chapra. Bueno. Ok. Seguimos. El número 2 es el de Nieves, Antonio Nieves Hurtado. ¿Están mirando la portada en la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Cuarta edición. En forma física trae inclusive un CD interactivo de los métodos en varios lenguajes de programación. Si no mal recuerdo, traen Visual Basic, en MATLAB y no me acuerdo el otro cuál es. Pero esta es la portada, métodos numéricos aplicados a la ingeniería, Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domínguez Sánchez, que por ahí también ya su compañero Chacón, por ahí tuvo un link al libro. ¿Sí? Los autores son mexicanos, son del IPN, y los temas pues son muy parecidos a lo que marca el programa. En un cierto momento se puede llevar si no se tiene otro. Y finalmente el de... ¿dónde está? Perdón. Primero tengo que... Este es el de análisis numérico de Richard L. Burden y J. Douglas Faires. Séptima edición, es de Thomson Editores. También pueden ver que básicamente los temas es muy, muy, muy cercano a lo que está en el temario. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente en cada uno de ellos pueden estudiar. Bien. Bueno, pues ya Chacón les puso ahí el de Nieves y Domínguez, el de Chapra, y en este momento está aquí ya también el de Burden y Faires. ¿Sí? Pues ya. Bien, ¿alguna pregunta, alguna cuestión hasta ahorita? No, maestro, todo bien. Ok. No, maestro. Muy bien. Bueno. En esta etapa, normalmente lo que hago es decir cómo califico. En esta situación que ya les comenté, pues se los voy a decir, aunque pues realmente quien les va a calificar va a ser quien se quede con el grupo. Y la verdad, pues cada quien tiene su forma de calificar en la facultad. Han tratado las autoridades de hacer algo departamental o por academia, pero desafortunadamente hasta ahorita no se ha logrado. Entonces, pues no sé si llevar a cabo esto. Bueno, yo les voy a decir cómo califico. Y
tengan la mente abierta porque pudiera ser que quien quede con el grupo cambie, pues si no totalmente, ¿verdad? Pero sí la mecánica de cómo tomar cada parte. O sea, todos manejamos exámenes parciales, evaluamos tareas, yo evalúo también lo que le llamo desempeño en clase, que no me quedaba muy claro el semestre pasado cómo iba a ser ese desempeño en clase, puesto que no estamos en algo presencial, pero sí hubo participación de diferentes alumnas y alumnos y de alguna manera se les iban anotando puntos buenos para que se tomaran en cuenta al final. Entonces yo creo que las participaciones de una u otra manera cualquier maestro las toma en cuenta. No se diga las tareas y los exámenes. Ya el cómo cada quien toma cada examen, pues sí ya es diferente. Entonces, pues cuando menos voy a anotar vamos a ver. Para mí lo que más contaría serían los exámenes parciales. De hecho, en su momento, yo consideraba un máximo de 3 exámenes parciales porque pues aplicarlos implica que ustedes tomen mucho tiempo para resolverlos, dada la habilidad y actividad numérica que se lleva a cabo. Entonces, en este curso, que en particular son martes 2 horas, normalmente yo los planeaba para un martes, que tuvieran las 2 horas disponibles para realizarlos, ya que miércoles y jueves nada más 1 hora, y estaría muy apretado resolver estos mismos. Entonces, aquí normalmente yo le ponía que eran 2 o 3. De ahí, trabajos que se les encargan, que a veces vienen del mismo libro y que de alguna manera garantice que ustedes lean el material respectivo, que no hagan simplemente copiar y pegar, ¿verdad? Sino que se garantice que están trabajando y por lo tanto aprendiendo y entendiendo lo relativo al tema. Entonces, trabajos del o los libros. Y C, tareas que normalmente se encargan de una semana para otra. Por ejemplo, si hoy martes se encargara una tarea, hoy es 9, el martes 16 la entregarían en el Eminus, ¿verdad? Se abre una actividad y ahí van subiendo hasta cierto tiempo, fecha y tiempo, la tarea que se haya encargado, que normalmente la hacen ustedes en las hojas blancas, cuadriculadas, rayas, lo que tengan a la mano, en hojas a mano,
las escanean con su teléfono, con una tableta, si tienen escáner, mucho mejor, ¿verdad? Y en PDF las suben a la sección de Eminus de la actividad que se haya abierto y ahí las dejan y ya cada alumno se va revisando y se le va otorgando un valor a su tarea. Entonces, tareas en Eminus, en una actividad, y serían en PDF. Y finalmente, como les decía, participaciones en clase. Normalmente, ¿qué hacía en este caso? Bueno, yo les hacía la pregunta, de acuerdo al libro, viene tal problema, a ver, resuélvanlo, y los primeros 3 que lo resuelvan correctamente, me dan su respuesta directamente por voz o por imagen, y se toman en cuenta de que ya tuvo participación en clase. Esas participaciones implican anotaciones a favor de la alumna o alumno en la lista, de tal manera que al finalizar el semestre les cuente positivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 4 factores que tomo en cuenta para la calificación. Bien. A ver, Chacón, el análisis numérico, ¿qué edición fue la que conseguiste? A ver, profe, permítame, déjenme lo busco. Creo que es el análisis numérico. Creo que era el 4 o el 7º, no recuerdo bien. Ah, ok. Bueno. Ahorita le busco y le digo. Ok, de acuerdo. No te preocupes tanto. Bueno. Entonces, en esta etapa preguntaría yo de nuevo, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran externar? Es el 7º, el de análisis numérico. Ah, 7ª edición. El que les mostré, de acuerdo. Está bien, es buena edición. Bien, entonces, insisto, ¿alguien que quiera hacer una pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Cómo Nada, son profe, los nada. porcentajes Por el momento no, maestro. de los exámenes y los trabajos, profe? ¿Sí? ¿Cómo serán los porcentajes de las evaluaciones, profe? Ah, bueno, ahí es donde yo les decía que cada maestro tiene una forma diferente de asignar porcentajes. Yo lo que hago es tomar como base la calificación de los parciales, sobre todo si son aprobatorias. Esas calificaciones, si aparte hicieron esfuerzo, entregando sus trabajos, sus tareas, participando en clase, les aumenta la calificación. Mi forma de ver esto es diferente y no critico, sino sencillamente lo expongo, que quede bien claro. Hay maestros o maestras que dicen, los parciales cuentan 60%, las tareas cuentan 30%, ya va un 90%, ¿verdad? Y a lo mejor, por así decirlo, la asistencia un 10%, ya es el 100%. ¿Qué pasa ahí?
Si de alguna manera no entregaron tareas, ya no van a llegar nunca al 10, al 100%. Si no asistieron por alguna situación, sobre todo ahorita en estos tiempos, se les resta un 10%. Insisto, no critico para nada la mecánica de otros maestras y maestros, sencillamente la comento. En mi caso, considero que se le ayuda al alumno si en lugar de porcentajes le doy un primer peso, ¿verdad? Como si fuera el 100% a los exámenes parciales. Si sacaron 10 en todos, pues ya tienen el 10. Si aparte entregaron tareas, trabajos y asistieron y participaron en clase, pues de todos modos ese 10 ya nadie se los quita. Pero si en los exámenes tienen un promedio de 6 o 7 por alguna razón, pues todavía les queda de que si entregaron tareas, si participaron en clase, si hicieron sus trabajos, les va aumentando de 6 a 8, de 7 a 8 a 9, a lo mejor de 8 hasta 10, ¿verdad? Esa es mi filosofía, ayudar al alumno en lugar de decir parcialmente vas anotando o vas acumulando tu calificación, pero es muy, muy particular. Entonces no le pongo porcentajes, ¿de acuerdo? Ok, profe, entendido. Sí. ¿Alguien más? Ok. Bien. Entonces, vamos a empezar de acuerdo a... Voy otra vez. Unidades temáticas. Incertidumbre en los datos y propagación de errores y errores inherentes. Bueno, primeramente, ¿por qué este primer tema de errores? A veces, hasta este nivel de preparación que lleva uno como alumno, puede uno pensar que todas las cantidades que maneja uno en los problemas son exactas, sobre todo los datos, ¿verdad? Uno puede decir, no, pues me das los datos, aplico mi procedimiento, hago mis operaciones, llego al resultado y mi resultado también es exacto. Todo está bien. Desafortunadamente, eso no es la realidad. ¿Qué tenemos en la realidad? Primeramente, ustedes como estudiantes de ingeniería eléctrica probablemente ya trabajaron con circuitos, van a seguir trabajando con otro tipo de circuitos. ¿Y qué cantidades principales se manejan en los circuitos eléctricos? Voltaje, corriente, capacitancia, watts, que es potencia, en fin. Si un problema nos presentan y nos dicen, calcula el voltaje y conoces la corriente respectiva en el circuito y la resistencia, perfecto. ¿Qué hacemos? No, pues voltaje igual a corriente por resistencia. ¿Qué unidades manejo? Pues aquí estoy manejando corriente en amperes, aquí estoy manejando resistencia en ohms. ¿Cuánto vale la corriente? 5 amperes. ¿Cuánto vale la resistencia? 10 ohms. Pues aquí está mi resultado.
el voltaje es tantos volts. Eso es muy teórico. Ojalá, y así se trabajara. Pero ¿qué pasa? Los amperes, la corriente, se tuvo que medir. ¿Y con qué se midió? Con un amperímetro, con un multímetro. ¿Y cómo obtuvimos ese dato? Pues vimos una lectura en una pantalla, en una escala, en donde una flechita nos indicaba, o como actualmente tenemos, un despliegue digital. Pues sí, pero ¿será exacta la medición que estás haciendo? ¿Habrá variaciones en la corriente? Ah, caray, pues no estoy libre de que haya variaciones. Lo ideal es que fuera exacta, pero sí hay variaciones en la corriente que está fluyendo a través de un conductor. O por otro lado, tu escala de tu aparato de medición, ¿hasta cuántas unidades tiene de precisión medir? ¿Amperes enteros? ¿Décimas de amper? ¿Centésimas de amper? ¿Milésimas de amper? Pues no, nada más mide hasta amperes y décimas. Y con eso puedes afirmar que lo que tienes de 5 amperes es exacto. No puede ser 5.0001 o 4.99999 y no lo detecta tu aparato. Pues sí, nadie nos asegura que no fuera eso. La resistencia, ¿cómo la obtuviste? Ah, no, pues aquí en el código y de acuerdo al fabricante, de acuerdo al manual, dice que esta resistencia es de tanto. Ah, pero ¿ya leíste bien el manual? No dice ahí si hay una tolerancia, si hay un más menos tantos 0.1 ohms o 0.01 ohms, o si la mediste directamente nuevamente como la corriente, no puedes observar que haya una cantidad ligeramente mayor de la que tú estás tomando o menor, y estás tomando quizá el número exacto por facilidad. Pues sí, también puede ser, ¿verdad? Bien, entonces, ese pequeño error que podemos suponer está presente en la corriente y ese pequeño error que está presente en la resistencia, una de dos, o son significativos y los tomas en cuenta, o a lo mejor dices, no, son despreciables, no me preocupa esa cantidad de error, porque yo estoy trabajando de acuerdo a este plan, en esta aplicación, y un error de ese tamaño no me afecta. Perfecto. Ya estamos afirmando una cosa muy interesante. Ese error no me afecta. ¿Cómo sé yo que no me afecta? ¿Por la cantidad que representa? Puede ser. Pero entonces hay que estar bien consciente de hasta cuánto puedo considerar como un error despreciable, que no me afecte. O si no conozco cuánto es ese error, pues voy a documentarme, si no en la aplicación que estoy diseñando, en lo que estoy haciendo, vaya a explotar eso, se vaya a quemar, o vaya a ocurrir algo que no funcione. Pues sí, hay que tomar en cuenta esos errores, ya sea para decir los desprecio porque son muy pequeños, o para decir, ah, caray, no, sí, este error me puede afectar, entonces algo tengo que cambiar, el elemento,
el equipo de medición, la forma en que yo mida, cualquiera de esas cuestiones está afectando. Entonces, pasamos a lo siguiente. Si el error en la corriente, en la medición de la corriente, y el error en la medición o en el diseño del aparato resistor, del dispositivo resistor, no me afectan, yo voy a hacer multiplicaciones, corriente por resistencia para obtener voltaje. ¿Qué va a pasar? Los errores que estoy multiplicando también están presentes, no nada más el valor de la corriente y el valor de la resistencia. También hay un pequeño error, un más menos tanto, que se va a transmitir ¿a quién? Al voltaje. Entonces, ¿mi voltaje de cuánto va a ser? Pues cuidado, tú vas a hacer una multiplicación, pero esa multiplicación no va a ser de un 5 por 10, va a ser de un 5.001 por 10.0002 a lo mejor. Chécate si al tener tu resultado del producto en el voltaje, cuánto es el voltaje definitivo, el resultado. 50 volts más menos tal cantidad de decimales pequeños, que bueno, pero tú como ingeniero, como técnico, debes de saber si eso afecta al funcionamiento total de lo que estás diseñando o haciendo. Entonces, ¿qué debemos de aprender de esto? Que una vez que nosotros tenemos datos reales, no hay que despreciar que haya errores presentes en esos datos. ¿Cómo se llaman esos errores? Se llaman errores inherentes. Errores inherentes. ¿Por qué? Porque vienen desde la toma de lectura, desde que yo obtuve un dato, una medición. Y en esa medición prácticamente hay 3 factores que me están afectando. 1, ¿cuál es el límite de precisión de mi equipo de medir? ¿Cuál es la mínima cantidad que puede medir? Porque más allá de esa precisión no puedo yo afirmar de datos. Hago un paréntesis aquí. Imaginen ustedes que en los Juegos Olímpicos, en la carrera de 100 metros planos, se usara un relojito común y corriente como los de manecillas mecánicos, que en algún momento estuvieron muy de moda. Que yo quisiera medir el tiempo que recorrió el corredor, el tiempo que tardó en recorrer los 100 metros planos. A estas alturas, que ya son menos de 10 segundos, ¿verdad? Pues un reloj con manecillas de minutero y horario, pues ni siquiera lo puedo aplicar para medir eso. Uno de segundero, ¿qué obtengo? Pues lo más que me mide, o lo menos que me mide, lo más preciso, es un segundo. Entonces, o le mido 9 segundos, o le mido 10, o le mido 11. Entonces, hay un error en ese aparato de medición que me hace no aplicarlo para un evento como la carrera. Para alguien que me pregunta, ¿qué horas son? Pues son 10 para las 8. Perfecto, pues ese dato, esa medición, no tiene mayor trascendencia y puede llevar el error de que nada más le estoy dando horas y minutos y ya. Pero, insisto, si yo tengo que medir
décimas y centésimas de segundo, pues ya no me sirvió ese aparato de medición. Bueno, pues lo mismo funciona en ingeniería. ¿Hasta dónde puedo medir una magnitud? Hasta donde el aparato de medición me permita. Entonces, insisto, ahí está la primera fuente de un error inherente. La precisión del aparato de medición. Segundo, ¿qué tan hábil soy yo para medir, para usar el aparato de medición? Ustedes creo que ya no llevaron topografía, ¿verdad? ¿O sí? No, maestro. Topografía no. Ok, bueno. Pero veamos otro ejemplo. Imagínense que les dicen, vas a medir cada salón de los de ingeniería mecánica eléctrica y te doy este longímetro que mide, no sé, 30 metros, vamos a suponer, y que su precisión son milímetros, puede muy bien ser, ¿verdad? Pero la noche anterior, como hace muchos siglos, tuvieron una quema de batas, hicieron lo que quisieron con sus gargantas y estómagos. Su espíritu voló y al otro día amanecen con un grado menos de cocimiento, o lo que se conoce como crudos. Entonces, ¿creen ustedes que esas mediciones que hagan de los salones estén correctas? Pudiera ser que sí, no lo dudaría, pero a lo mejor uno que otro se equivoca al medir en la forma en que está. Bueno, pues es un ejemplo muy extremista de el segundo error inherente, habilidad para manejar el equipo de medición con que obtengo los datos. Tercero, son las condiciones ambientales en que hace uno la medición. Y por ambientales, pues también pueden ser de lugar. Imagínense ustedes el punto de ebullición, a qué temperatura hierve el agua, al nivel del mar, y a qué temperatura hierve el agua en Jalapa, que estamos a 1300 metros sobre el nivel del mar. Es muy diferente la temperatura de ebullición del agua. Entonces también, si yo tomo el dato de Veracruz para aplicarlo en Jalapa, pues ya tuve un error. Tercer error inherente. Entonces, hay incertidumbre en los datos y no precisamente nada más porque uno haga la medición. Ese nada más es un factor. Son tres. Insisto, la precisión del equipo de medición, la habilidad de quien hace la medición y las condiciones atmosféricas, ambientales, de donde se está haciendo la medición o toma de datos. Por otra parte, si esos datos yo los voy a utilizar para realizar operaciones, suma, resta, multiplicación, división, viene lo que se llama la propagación de errores. Los resultados que yo obtenga de esas operaciones van a estar ya, como ya les dije, válgase la palabrita, contaminados de los errores que originalmente estaban en los datos. Entonces, todo eso afecta
al dato o datos que yo voy a utilizar para resolver mi problema. ¿Está claro? ¿Preguntas? Yo creo que por el momento no, maestro. No, profe. Sí, No, está profe, bien. por el momento no. Entonces, de aquí en adelante, tomen en cuenta que sus datos, si se los dan aparentemente exactos, pues son datos para un problema ideal, que lo que se requiere es que aprendan a la mecánica de resolverlo, aplicar las fórmulas, etcétera, pero hay que tener cuidado de que cuando ese problema y ese procedimiento se lleve a la realidad, nos demos cuenta de qué errores pueden traer presentes los datos. Normalmente hay una materia en la facultad, no sé si todavía se dé, metrología, en donde ahondan mucho en estos asuntos de los errores presentes en los datos y la propagación de errores hacia los resultados. De hecho, hay una página del gobierno federal que es muy conocida porque da la hora exacta y nos marca el inicio y fin de los horarios de verano y de invierno, y también es relativa a la metrología. Ahí pueden encontrar más material y otros ejemplos asociados a esto de los datos y los errores presentes en los datos. Muy bien, con esto doy por terminado la sesión de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, profe, todo bien. Perfecto. De mi parte, todo bien. Todo bien, profe. Bien, pues entonces nos vemos mañana. Voy a generar la sesión para que mañana nos veamos a las 6 de la tarde, si Dios quiere. Gracias y hasta luego. ¿Nadie faltó de asistencia? Ah, profe, yo entré un poco tarde, no sé si pasó asistencia temprano. Chacón Rivera. Y si tenías falta, Ah, disculpe. déjame corregir, ya que fuiste el motivador del material, tienes ya asistencia. Correcto. Gracias, profe. ¿Nadie más? Bueno, nos vemos mañana. Mañana. No, profe.